12 y 18 minutos de la mañana. Nos tiene el tiempo un poco locos, Ángel, y claro, unas temperaturas de 40 y tantos grados, buenos días, luego refresca, luego... Todo esto hace que nuestras plantas estén un poco alteradas. Alteradas, pero nosotros lo que queremos valorar es ese efecto de las altas temperaturas. Exacto. Porque aunque hoy el día esté más fresco, las altas temperaturas van a venir. Cuando sale el sol, abrasa. Claro que sí. Abrasa. Hablamos de esos, los efectos del calor combinado con la fuerza del sol es una amenaza para nuestras plantas siempre. Apreciamos como efectos más comunes esa marchitez por falta de agua. Hay que recordar que en esta época del año hay que aumentar esos riegos. Siempre evitando aunque llueva, esa pudrición. ya no regué. Si llueve ya no es el riego, ¿no? Si llueve, pero yo digo que bien llueve, siempre, ya no riego. Siempre habrás oído un refrán que agua de lluvia no quita riego. En este caso, hay veces que llueve poquito y se evapora rápido. También hace temperaturas muy altas, que es otra de las cosas que ahora hablaremos. O sea, que eso tampoco debemos de hacerlo, ¿no? Una de las causas más comunes es esa marchitez por falta de agua. Otra causa común es el golpe de calor. Las plantas también sufren golpe de calor. Claro que sí. Además, es muy importante esto que vamos a explicar ahora, que ya lo hemos explicado otras veces, pero de aquí en adelante es muy importante que valoremos esto que vamos a comentar. Sales al jardín a las 5 de la tarde, hay una planta que es de sol, pero ves que esa planta de sol a las 5 de la tarde con la ola de calor, vemos cómo pierde su rigidez. Es decir, la hoja está como lacia. Está como la ubi. Pero, si tocamos el sustrato, apreciamos que hay humedad. Con lo cual es un síntoma que hemos comentado otras veces. El problema es temperaturas muy elevadas, la velocidad de absorción del agua por la raíz es menor que la pérdida de agua por transpiración por la hoja, con lo cual la planta nos hace ese síntoma de perder esa rigidez, pero no es por falta de agua. Porque, ya hemos puesto el ejemplo otras veces, si dejamos esa planta sin regar durante toda la noche, al día siguiente esa hoja va a estar bien. Problema que... Claro, pero es que a veces nos precipitamos. Claro, pero nos precipitamos, pero perdona que te corte, nos precipitamos porque no observamos o no tocamos el sustrato. Regamos por inercia de cada 3 días, cada 2 días, cada 5 días. Te voy a poner un ejemplo que así como muy médico, como me las comparaba, así como cuando vamos y vemos a una persona que está un poco más así, más pachucha. Pero antes, el teléfono está abierto, ya lo saben, siempre estando contigo para que ustedes nos llamen. Su jardinero a su disposición, 925 28 87 91. ¿Que quieren ustedes mandarnos un WhatsApp con la foto? Estupendo. Así nuestro cirujano botánico nos analiza lo que le ocurre a su planta. 660 37 39 30. Y digo yo esto porque resulta que, claro, dice Ángel, hay que tocar el sustrato. Ahora mismo cuando estamos ingresados en el hospital porque está una persona pachucha, ¿qué hace la enfermera? No coge y te da la medicación directamente, sino primero hay que te valorar, pone el termómetro, hay que valorar, ¿verdad? Claro, ¿Y cómo ha pasado usted la noche? Pues eso mismo con las plantas, ¿verdad? Esa valoración es muy importante porque muchas veces apreciamos ese golpe de calor en nuestras plantas y lo primero que hacemos es regar, sin valorar que hay humedad en nuestro suelo. Si realmente nuestro suelo está húmedo, no debemos de regar. Y otra cosa que tenemos que apreciar es que cuando nosotros regamos, y regamos por la mañana, que siempre es mejor regar por las mañanas, apreciamos que a las 2 horas la capita de arriba siempre nos la va a marcar seca. Eso es verdad. Si nos basamos por esa visualización de esa capita, vamos a cometer errores, porque si hurgamos un poquito y ahondamos, vamos a ver que hay una humedad por abajo, con lo cual no debemos de regar. Eso es muy importante, que cuando veamos una planta y toquemos el sustrato y haya perdido su rigidez, simplemente es un síntoma por las olas de calor. Eso es importantísimo. Y luego no nos podemos olvidar de, como bien decíamos antes, de esa falta de agua por esa marchitez. Muchas veces tenemos miedo de regar en exceso, que también nos pasa, y regamos muy poquito. Y hay que pensar que de ese agua que nosotros aplicamos en ese agua de riego, perdemos mucho por evapotranspiración. Oye, te hago una pregunta, ahora que hablamos de riego, es que el otro día me lo dijo una señora, digo, tengo que preguntarse a mi Ángel. Por ejemplo, ¿el agua del aire acondicionado se puede regar las plantas con ella? Perfectamente. Es que el otro día una señora me dijo, visitando los patios de Toledo, que estaban las plantas espectaculares, y estaba una señora regando y dice, pues mira, esto es del agua del aire acondicionado, porque este agua no tiene, además, no sé qué palabra me dijo. Es como de osmosis. Exactamente, está como si estuviera osmotizada, Ahí ¿verdad? está. Y es muy buena, y digo, pues voy a preguntar ya a mi Ángel. Claro que sí. Y yo cogí el otro día, iba a regar, pero digo, voy a preguntarle a Ángel. Pues puedes regar perfectísimamente porque es un agua de calidad. Muy bien.
no nos podemos olvidar de esas quemaduras en hojas. Traemos hortensias porque son plantas muy sensibles también a esas quemaduras. Hay que recordar que cuando sopla ese aire caliente a las 4 de la tarde, aunque las tengamos en sombrita, siempre hay que recordar que la hortensia tiene que estar bien hidratada. El manejo del riego en esta época del año te diría que es lo más importante para la salud de nuestras plantas, porque si el manejo del riego lo hacemos mal, siempre teniendo prevención en esos drenajes que nos gustan. Quemaduras en las hojas, siempre apreciamos que si una planta es de sol y siempre ha estado cultivada bajo cubierta en un invernadero, la llevamos a un vivero, la ponemos debajo cubierta y la exponemos al sol, probablemente alguna quemadura nos pueda aparecer. También es muy común ver esas quemaduras. Importante, si podemos y tenemos para hacerlo, es esa instalación de ese sistema de riego por goteo. Siempre lo decimos, es el sistema de riego más eficaz, donde vamos a manejar mejor ese control y vamos a saber exactamente lo que realmente aplicamos, porque por goteo sabemos que nos va a echar 2 litros hora, 4 litros hora, etcétera, dependiendo de los goteros que pongamos. Pero sí es más correcto regar de esa forma. Siempre, como decíamos antes, regar siempre al amanecer. ¿Por qué? Porque así nosotros hidratamos nuestra planta, la tenemos hidratada durante las horas de más calor. Cuando llega la noche, que es cuando la planta menos lo necesita, es cuando menos humedad tenemos, que nos va a ayudar a no contraer enfermedades fúngicas por no tener tantas horas esa humedad a pie de raíz. Con lo cual, siempre, si podemos, en los casos que se pueda, regar siempre por la mañana. Y si podemos instalar... Pero si llegas un poquito por la... Es que yo muchas veces por la mañana no me da tiempo. Hay que levantarse 10 minutitos antes. No, Además, mira, ¿tienes que no madrugo? si ponemos, instalamos, Bueno, yo riego por la tarde y no pasa instalamos tampoco, no ese me sistema de regañes. riego por goteo y ponemos un programador, mi que ya lo hemos manguera, hablado deja. 1000 veces, el programador te va a regar solita. Yo riego con mi Tú manguera. simplemente Sí, pero la manguera ahora en este tiempo hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la manguera ahora en este tiempo salimos al jardín y no nos importa mojarnos y no nos importa estar 5 minutitos más echando agua a las plantas. Que otra de las cosas que también cometemos errores es mojar todo ese follaje de esa planta. Sí, yo hago así Porque un poco al también. final mojamos Pues se el ponen follaje. bien contentas. Sí, se pondrán contentas, pero también haces un efecto lupa y también creas ahí una humedad a pie de hoja que no es muy... Pues hay que hacer un máster ahora para regar. Es mejor no regar. Pues te digo una cosa, parece lo más fácil y se convierte en lo más difícil. Pero entonces, si que tú yo a, riego con la tú a manguera. cualquiera le preguntas si sabe regar, todo el mundo te va a decir que sí, No, eso es lógicamente. verdad, porque yo cuando Pero riego el mis padres, las manejo del plantas riego... están más lindas que cuando riego yo y regamos con lo mismo. El manejo del riego es muy importante. De hecho, cuando salimos de vacaciones y dejamos a alguien que nos riegue, siempre hay algún disgusto. Totalmente, Siempre. eso es verdad. Alguna planta muere porque la ha regado de otra forma. Entonces, la mano que siempre riega las plantas, Eso es verdad. que Es ya la le ha mano que cogido mece la cuna del jardín. que ya le ha cogido el punto a ese riego, y Yo lo voy a hace bien, seguir hay que dejarlo. regando por la tarde y con la manguera. Pues entonces te tendré que regañar, claro. No, me queda pero no me otra. voy a refrescar porque como resulta que ya por la tarde hace tanto calor, Es que no nos me gusta entretengo. estar, no nos importa estar más tiempo. Tienes razón, Sí. tienes razón. De todas maneras es un arte, ¿eh? Un día vamos a tener que hacer una salida exteriores con Ángel y vamos a ponernos a regar Sí, ¿eh? para que nos explique. A ver cómo No están está mal nuestros pensado. suelos, ¿eh? A ver si eso lo hacemos A ver cómo algún están día, nuestros ¿vale? Y suelos. nos enseñas a regar in situ. Bueno, pues como les decía, llamen y pregunten y nosotros, en este caso, Ángel responderá. Luego, claro, es verdad que hay veces que tenemos macetones que tienen diferentes plantas y yo ahí empiezo a decir, parece que está le echo más agua, y me voy como a la orilla, le echo un lado, luego al otro, y eso me genera a mí hasta estrés. Por eso siempre hablamos de esas, No sé cuándo tengo que regar. composiciones. Hay que hacerlas con plantas que requieran las mismas necesidades hídricas, porque si tenemos plantas en la misma maceta que unas necesiten unas necesidades y otras otras, al final una va a Y los sufrir. árboles, ¿cómo los regas los árboles? Yo recuerdo, eso me lo decía mi abuela, riega el árbol Juli, me acuerdo del árbol que teníamos allí en el corral, y yo regaba y estaba ahí entretenida, ¿sabes?, con el árbol, y ya cuando rebosaba, bien rebosado, y se salía ya, que ya no tragaba más la tierra, dejaba de regar. Siempre hay que tener en cuenta que el arbolado, al tener raíces más profundas, si le hacemos riegos más ¿Hasta que profundos... rebose? Sí, pero ese riego, lo que hacemos con ese riego, le hacemos un buen riego, pero luego esperamos a que vayan secando capas. Yo Al nunca final, espero. Yo me muchas voy. veces, si nos metemos a 3 centímetros, 4 centímetros, vemos que hay una humedad Claro. y la capita arriba está seca. Y nosotros regamos pensando que nuestra planta, por tener 40 grados, necesita más agua. Y ahí es cuando todo ese sistema radicular, esos poros de aire, los llenamos de agua. ¿Y qué ocurre si llenamos los poros de aire de agua? Pues que al final nuestra planta sufre una asfixia radicular. Y se muere.
y tiene problemas. Y tenemos problemas de contraer enfermedades fúngicas, que los hongos están muy presentes cuando hay esa humedad en suelo y temperaturas elevadas. Estoy preocupada porque veo que no sé regar. Pues, pero eso sí que tienes razón, porque es que se va mi padre y las plantas cambian. Eso que sí, que al final el manejo del riego es muy importante y a la pregunta de ¿sabe regar? Todo el mundo nos dice que sí, pero te puedo decir que la cosa más fácil se convierte en la más difícil. Te reto eso, director, un día nos vamos a un sitio grande que haya muchos tipos de plantas y hacemos un curso de riego en condiciones. Sobre todo valorar los suelos. ¿Qué te parece? ¿Te parece buena idea, director? Ahora que de vez en cuando, estando contigo, va a salir a hacer cositas como hicimos el otro día para enseñar lo de los hilos tensores, un día me voy a unas clases de riego. Claro Así que búscate un jardín bonito que nos vamos a ir los dos. Eso está hecho. Mientras tanto, atendemos a nuestra amiga Sacramento de Villanueva de Alcarrete. ¿Qué le pasa a Sacramento? Que ella tiene una flor de jade y resulta que se le caen las hojas. A mí el otro día me regalaron una. Sí, me lo dijiste, una hojita. Agarrado. Sí, muy bien. Claro, es fácil. La del dinero nada, es fácil que no soy yo de dinero. Le vamos a decir que el árbol de jade, cuando nos manifiesta ese amarillo en la hoja, probablemente nos estemos excediendo con el agua de riego. Es planta suculenta que necesita muy poco riego. Es decir, siempre regar cuando el sustrato esté completamente seco. Pues eso es lo que tienes que hacer, regar cuando el sustrato esté seco, amiga Sacramento. Abelina nos llama desde Molinicos y resulta que ella dice que su hortensia, que la tiene muy hermosa, pues no le salen las flores grandes. Claro, trae estas hortensias, ¿verdad usted? que nos trae aquí Ángel y nos quedamos todos diciendo, ¿y la mía qué? Para que tengamos flores grandes de la hortensia, dos cosas muy importantes. La poda, que va a hacer, cuanto más flor tengamos, va a tener un tamaño más pequeño. Al final, si eliminamos esos tallitos, dejamos tallos más fuertes, vamos a tener flores más grandes. Y muy importante también el plan de abonado, que siempre hablamos. Ese plan de abonado específico para hortensias o para plantas acidófilas, para conseguir esas flores bonitas y que luzcan con el color adecuado. Dolores nos llama desde Albacete. Ella tiene una planta de pepino, pero algo se ha comido en la planta del pepino. Y dice, ¿cuál será el bicho que se come la flor del pepino? Pues ¿Y cómo se mata? Ahí lo primero que tenemos que valorar es, tenemos problemas de, como hemos dicho, orugas, caracoles, babosas. Dependiendo un poco cómo sea la mordida, vamos a valorar si es un insecto u otro. Las mordidas que son muy regulares normalmente suele ser de langostas, saltamontes, etc. Si es circulitos dentro de la hoja, normalmente nos decantamos por orugas, que muchas veces no acaban de atravesar el tejido, solo se comen lo verde y nos dejan como una laminita y transparente, pero no llegan a atravesar el tejido. Orugas. Valoramos dependiendo el daño y si es de orugas hay que tratar con un insecticida específico para orugas y si no, valoramos qué plaga nos está atacando. Muy bien. Foto de WhatsApp de Conchi. Conchi dice que tiene esta planta dentro de su casa y que se le ponen las hojas amarillas. ¿La saca al patio? Nos pregunta Conchi. Nada, le decimos a Conchi que tenemos una Dieffenbachia. Dieffenbachia es planta de interior, que es muy sensible al exceso de riego y falta de nutrientes. Si no es el exceso de riego, tenemos que abonar con un abono para plantas verdes. Siempre recordar que el abono correspondiente para cada planta es muy importante para el desarrollo de la misma. Amparo nos llama desde Guadalajara. Ella tiene un acebo y resulta que dice que las flores del acebo no le cuajan. Es verdad, ¿eh? Vale, hay que recordar ahí que ya tuvimos el debate en su momento de acebo, planta dioica. Dioica, masculina y femenina. Ahí está. Sí, muy me acuerdo, sí. Has aprobado ahí. Hombre, aprobado. Hay que recordar que las bolitas siempre nos las marcan en los pies femeninos, ¿vale? Verá. Y que podemos ver algunas florecitas, pero que cuando cuajan bien es en los pies femeninos. Va a ser masculina. Sí, yo creo que sí. Desde Sonseca nos llama Remedios y ella tiene un poto, el poto de las Remedios. Y resulta que lo riega con agua de pozo nuestra amiga Remedios, pero no le está funcionando el agua de pozo. ¿Cambia el agua del grifo? No, porque el agua de pozo muchas veces es aguas duras. Y no le gusta. Las aguas duras no le gustan, tienen unos pH muy altos, con lo cual esas aguas duras sí que perjudican a nuestras plantas. La gente que nos claro ve. que sí, aparte de lo que decías antes, O sea, que el problema es el agua de osmosis, pozo. muy bien, el agua de pozo el agua de la calefacción, un problema. del aire acondicionado es ideal. ¿Y qué hace ese agua con pHs altos? Al final nos sube el pH de nuestro suelo, porque regamos en nuestro suelo o en nuestro sustrato. Y al subirnos nuestro pH a pHs muy elevados... ¿La del aljibe es distinta?
Sí, porque ahí ya estamos dejando un poco más, cuando nosotros siempre hacemos un remedio, siempre acuérdate que siempre dejamos reposar el agua de la red o 24 o 48 horas para quitar cloros, etcétera. Más si cabe el agua de pozo, que pueden ser aguas muy duras y pueden perjudicar a nuestra planta. Pues ya está, no riegue más con agua del pozo. Nuestra amiga Rosa nos llama desde Puerto Llano, en Ciudad Real. Ella tiene un naranjo y resulta que se le han puesto las hojas amarillas. Naranjo, muy importante cuando empiezan las floraciones, aportarle ese abono que decimos específico de cítricos. El cítrico cuando... ¿Está a tiempo de echar abono? Sí. El abono, Julia, vamos a decir que nunca es tarde si la dicha es buena. Al final nuestra planta... El abono siempre es como te tomas tú una vitamina. Pues bueno. Si nuestra planta no tiene nutrientes y los necesita, hay que dárselo. Si llevas 3 días sin comer, no te esperas a por la noche. Yo el otro día le eché así un taponcejo que me gusta a mí mucho. ¿Cómo se llama? Humus. El humus de lombriz. Sí, claro. Tú eres humus y tierra de diatomea, muy fiel. Además, me encanta que seas fiel a eso, porque es totalmente orgánico, natural. Me gusta que lleves esa línea. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a esta sonseca con nuestra amiga Carmen y ella lo que quiere preguntarte es que quiere estas hortensias de Ángel. Las quiere azules, como las tuyas. Pues azules, simplemente decirle que si quiere conseguir hortensias azules, lo que hacemos es cuando veamos que el botoncito de la flor está apareciendo, nos va a aparecer a principios de marzo, dependiendo del clima, hasta más o menos. marzo la pobre no puede tener hortensias azules. Es que este año ya no las podemos hacer florecer, porque ya vamos tarde. Pero sí lo decimos para el año siguiente, que a partir de esa fecha, cuando veamos el botoncito que está como una monedita de 2 céntimos o de 5 centímetros, y formando los botoncitos pequeñitos, aplicamos el azulador de hortensia. Pues un poquito hay que esperar. Marisa nos llama de Valdepeñas, en Ciudad Real. Ella quiere saber cuándo poda el lilo. Lilos, muy importante lo del lilo, porque el lilo es una de las plantas que luego las podamos mal y no nos florece. El lilo lo podamos cuando acaba la floración. Es decir, hasta que no queda ni una flor. Es de floración primaveral, cuando pasa esa floración de primavera, le podamos. No le podamos en otoño, le podamos cuando acaba la floración de la primavera. Y con esos brotes van a ser, esa brotación va a ser lo que nos va a llevar flor. O sea, ahora mismo ya siguiente. es tarde, a lo mejor ya acaba la floración. Acaba. No, no pasa nada, lo podemos podar ahora. Hay menos lilos, ¿eh? Hay menos lilos, sí que es Antes verdad. había muchos. Sí que es verdad que a mí me llama la atención. Es una de las plantas que hace 20 o 22 años cuando yo empecé en esto, estaba muy de moda y el lilo se comercializaba más. ¿Y por qué? Pero sí que es una de las plantas que al final es bonita, pero tiene una floración muy corta. Ya, y ya al la gente final no tiene flores. Te quedas ahí un poco... Entonces ahora es buen momento para hacer la poda. Es buen momento siempre, cuando acaba de florecer. A lo mejor ha acabado de florecer antes, pero no es mala época. Pero hasta que no quede ni una flor... Lo que no podemos hacer es podarlo en el mes de septiembre, octubre, noviembre, porque acabamos con las flores, eliminamos todos los tallos que lleven flores, todas las yemas que lleven flores al año siguiente. Muchas gracias, Ángela Agudo Medina, Flower Lover siempre. Y nuestro reto es irnos a regar. Y muchas cosas más claro que vamos a hacer juntos. Vale, nos vamos.